En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios bueno y misericordioso, te damos gracias porque podemos continuar en este hermoso proceso de abrazar los mensajes de los profetas para poder comunicar tu palabra y para poder tener esperanza, para poder celebrar la palabra de Dios como don, como regalo, como forma que tú nos hablas y nos demuestras que nos amas. Y permítenos corresponderte en el momento indicado por Cristo nuestro Señor. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Bienvenidos, buenas noches, esperando que estén bien. Comenzamos el día de hoy nuestro camino por el profeta Ageo, que probablemente para ustedes es un profeta desconocido. Nosotros todavía en la cabeza tenemos los 4 grandes profetas. Hoy el sistema está un poco raro. Vamos a ver qué pasa. Hola. Bueno, se desconectó. Espero que se escuche bien. Gracias al Señor, gritó bastante. Así que vamos a empezar. Decía que nosotros normalmente conocemos los grandes profetas. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías. Quizás conocemos algún profeta menor, pero pasan desapercibidos. Y el profeta Ageo, aunque no tiene una densidad profética, como vamos a ver después, que se cita en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento con enjundia, con carne, que uno pueda decir que mucho. En su momento el profeta Ageo trae un mensaje único para el pueblo de Israel que retornaba del destierro en Babilonia. Así que vamos a ir un poquitito viendo el mensaje de nuestro querido profeta, que, bendito, es tan corto como un capítulo, 2 capítulos. Así que pero varios oráculos que creo que son necesarios que los subrayemos. Lo primero, el sujeto. ¿Quién es Ageo? El profeta Ageo sabemos muy poco. Incluso hubo una vez una teoría de que Ageo pudiese ser un sacerdote del Antiguo Testamento, obviamente, pero esto queda descartado. Después échale un ojo a 2:10-14, donde precisamente el profeta Ageo le hace una consulta a los sacerdotes. Y al hacerle una consulta a los sacerdotes, pues obviamente hace una consulta de un tema que él no conocía. Y como él no conocía el tema, entonces presumimos que él tenía obviamente desconocimiento del oficio. Así que lo único que sabemos de él, y esta es una casi novedad en un profeta, es el camino casi exacto de su ministerio en cuanto a fecha, en cuanto a el camino que recorrió, en cuanto a los temas. En esto sí estamos muy claros. Quienes editaron, recuerden que todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento han sido de alguna manera editados, es decir, puestos en orden por los discípulos, por un grupo de escribas
que tenían los profetas, y pues ha pasado por una serie de ediciones para traer al presente lo que es el mensaje del autor sagrado. Así que nos parece importante subrayar eso. Pues así localizado está el camino de nuestro profeta. Su actividad se va a extender desde el primer día del mes sexto del año segundo de Darío como rey hasta el 24 del mes noveno. Es decir, nosotros vamos a tener al profeta actuando desde el 27 de agosto, poniéndolo en fecha nuestra, poniéndolo en calendario nuestro, hasta el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Por lo tanto, el ministerio, recuerden que es una conversión del calendario hebreo al calendario nuestro para que pudiéramos entender. Pero ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el profeta tuvo un ministerio bastante corto, un ministerio de meses solamente. Por eso es que el libro se ve tan corto. Luego sabemos que el profeta Ageo era una persona mayor de edad. Cuando pueda, échele un ojo a capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Y pues tenemos un poquito de pistas sobre el asunto. Así que, aunque es un profeta, por decirlo así, pasajero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, un profeta de 5 meses, aunque es un profeta pasajero, trae dos grandes mensajes que vamos a ir viendo poco a poco. Claro, obviamente hoy vamos a hablar de ellos porque ya yo espero comenzar rápido la profecía de nuestro querido Ageo. Luego, esto hay que ponerlo en tiempo e historia porque estamos hablando de Darío, pero también veremos a Ciro. También vamos a ver a el rey Cambises. Vamos a ir viendo poco a poco cómo esto se sitúa. Recuerden, 520 antes de Cristo. Por lo tanto, cuando yo diga como ahora 538, no estoy hablando en avance, sino en retroceso. El año 538 es anterior al 520 antes de Cristo. Ya después de Cristo, pues los años son cronológicamente, ¿verdad?, sucesivos. Antes de Cristo van en retroceso para poder en la historia localizar los distintos eventos. Por lo tanto, cuando yo digo que en el 538 el rey Ciro permitió un regreso del pueblo de Israel que estaba en Babilonia, precisamente el fin de semana estaba la primera lectura hablando del rey Ciro, que no era obviamente hebreo, no era del pueblo de Israel, pero el Señor dice en el profeta, lo vimos el domingo pasado, que Él lo ha escogido y que así Él demuestra que Él es Dios cuando quien constituye a Ciro rey de Babilonia y de lo conocido es porque Él es Dios y puede hacer eso. Así que, por decirlo así, Dios se impone como Señor hasta de los reyes. Eso es bíblicamente correcto. Así que en el año 538 hubo un edicto de liberación de Ciro que permitía a los hebreos cautivos en Babilonia
regresar a su tierra. Cuando digo tierra, pues obviamente estamos hablando de Galilea. De Galilea y específicamente o centralmente o muy preocupados de lo que quedaba de Jerusalén después de la invasión babilónica. También el profeta Isaías habla de esta situación, el tercer Isaías. No, el segundo, el deutero Isaías. Habla también de esto. Una vez que el rey Ciro, año 538 a.C., hace un edicto para volver, pues ese regreso, en vez de haber sido un regreso, por decir, alegre, en vez de haber sido un regreso de emoción y de esperanza, fue un regreso doloroso. ¿Por qué fue un regreso doloroso? Porque encontraron las ciudades, todas las ciudades, en ruina, que fue lo que pasó en el año 70. Y todavía hay ciertas áreas. Me llamó la atención cuando fuimos a Jericó, cuando estábamos en Tierra Santa. Jericó es que en los tiempos del Señor era el camino para el cruce, por decirlo así, para llegar a Jerusalén, y todo el mundo tenía que pasar por Jericó, y Jericó era una ciudad comercial, boyante. Resulta que hoy día usted va a Jericó, y Jericó es una villa llena de ruinas, con 2 o 3 árabes que le venden a uno mantecado y refresco. Hay especias. Yo las confundí con incienso, pero eran especias. Y encima de un monte hay un monasterio ortodoxo con una sola puerta para estar en el monasterio. El monasterio es metido en la piedra, que obviamente estaba cerrado y obviamente no nos iban a dejar entrar porque era un monasterio. Pero cuando uno mira qué queda de Jericó, pues bueno, de Jericó no queda nada. Jericó es casi lo que el viento se llevó. Pues de la misma manera, cuando ellos regresan a Jerusalén, ¿qué es lo que se encuentran? Se encuentran con que todo es una ruina, todo es una ruina. Las casas que tuvieron alguna vez su familia y que ellos conocían de chiquito o por generación, pues cuando regresan todo es un desastre. La tierra es un desastre, tierra desértica, que no se cultiva, que no se le pone agua, que no se mantiene, se va a hacer un desastre. Si hoy día usted va a Israel, una de las cosas que le va a llamar la atención de Israel es que Israel es una ciudad verde, boscosa, hermosa. O sea, llama la atención que estamos en medio de un desierto cuando todos son flores y la ciudad está exquisitamente construida. Pues cuando no se le da mantenimiento, pues se convierte en un desastre. Así que eso fue. ¿Qué pasa entonces? Al estar las murallas destruidas, al estar los campos estériles, al estar el templo en ruinas e incendiado, el Señor suscita el profeta Ageo y suscita su predicación. El grupo primero que fue, históricamente no saben si se quedó. Parece que la decepción fue tan grande que quedarse ya no era opción, sino que buscaron otros lugares, y ahí el Señor suscita a nuestro profeta, cuya primera advertencia va a ser, atentos, que el hebreo que llegó se preocupó por construir las casas y cultivar la tierra. Que eso tiene sentido, obviamente. Si no, no tienen alimento y no hay supermercado y no hay envíos de comida, no hay Uber Eats. Así que como no hay nada de eso, ellos se dedicaron a estas dos realidades, que es construir las casas
y cultivar la tierra. La gran pregunta es, el templo, ¿qué sucedió? Pues ni lo miraron, ni miraron el templo. Y al no mirar el templo, el profeta entonces sale con su gran mensaje de que de la misma manera que se están construyendo las casas y que se está cultivando la tierra, hay que reconstruir el templo del Señor. Dos cosas. El templo del Señor, y el profeta Ageo se preocupaba mucho porque el pueblo de Israel fuese libre. ¿Por qué? Porque al ser pueblo libre, al no estar sometido a Babilonia, ellos serán nuevamente del Señor, nuevamente se va a restablecer el culto, nuevamente se va a establecer el rey, nuevamente se va a establecer todo. Y por lo tanto, él ve en la ilusión de esa libertad de Babilonia, no simplemente que nos permitan regresar a nuestra tierra, sino que nos zafen del yugo babilonio. ¿Por qué? Porque el yugo babilonio va a implicar que los dioses, entre comillas, babilonios, pues son también los dioses de Israel. E Israel no quiere. Recuerden que, a diferencia de nosotros, que la religión la pateamos de lo más tranquilo cuando tiene que ver con asuntos políticos, morales, el hebreo no se concibe. Repito, el hebreo no se concibe fuera de la religión. Cuando tú eres hebreo porque naciste tú un hebreo, eres hebreo porque hablas hebreo, eres hebreo porque eres circuncidado, eres hebreo porque el Señor Yahvé es tu Dios. A diferencia de nosotros, que podemos separar el ser puertorriqueño del ser creyente de los espaguetis voladores no identificados. El hebreo no. Tú eres hebreo, tú eres circunciso, tú hablas hebreo, tú eres del pueblo del Señor, tu templo es Jerusalén y tu rey es el rey de Israel. Punto. O sea, y eso es el contexto por el cual el profeta, no nos vayamos por politiquería barata, por favor, quería esa reconstrucción del templo y esa libertad de Israel, porque esa libertad de Israel de los babilonios iba a permitir que pudieran servir y seguir nuevamente al Señor. Y eso para un hebreo es importante. Para nosotros, no, para el hebreo es importante. Y yo creo que eso es bueno. ¿Ok? Por lo tanto, el rey Ciro hace este decreto, pueden volver, pero Ciro muere. Y su hijo Cambises toma Persia. Por lo tanto, hay un nuevo rey que es tirano, caprichoso, y que pues en vez del pueblo celebrarlo y acogerlo, se ganó el odio de ellos. Y si se ganó el odio del pueblo persa, se imaginará cómo lo veían los hebreos. Así que, ¿cómo lo veían los hebreos? Así que hay una rebelión hecha por un mago en el 522 y Cambises muere asesinado y le sucede Darío I. Darío puso las cosas en orden y en el año 520 todo se pone en orden. Por lo tanto, nuestro profeta está en un revolú también político. Ya ven por qué también quería zafarse de Persia y zafarse de Babilonia,
porque así no iban a haber problemas con los hebreos, con su religión, y con que los dejaran tranquilos. Ya después vamos a ver que el rey llega a Roma y sucede casi lo mismo, y en el año 70 va a suceder exactamente lo mismo. Así que Ageo espera una intervención de Dios, capítulo 2, versículo 7. Ageo espera que se destruya el poder de los paganos, 2:21. Ageo espera la liberación de Judá o de Judea. Así que hay tres esperanzas que tiene nuestro profeta, y todo tiene que ver, y uno dice, pues, ¿cuál es la obsesión de poner el templo al día? Pues la obsesión de poner el templo al día es súper fácil. ¿Por qué? Porque el templo es el lugar donde se le da culto a Dios, el templo es el lugar donde Dios habla, el templo es el lugar donde Dios bendice. Incluso cuando hubo lentitud en la reconstrucción del templo, que el rey permite y da un decreto para que los países envíen, que eso era una de las visiones del profeta, que los pueblos iban a reconocer la grandeza de Yahvé, y aunque el templo fuese menor que el templo original de Salomón, que sabemos que era espectacular para su tiempo, sabemos que es espectacular, incluyendo la famosa lastra de oro que tenía en la fachada, que hacía que el templo se notara de todas partes, y la grandeza y el fausto de Salomón, que no nos olvidemos que Salomón fue medio sinvergüenza con los impuestos, así que Salomón se mandó un poco también para mantener toda esa fanfarria y mantener a sus 800 esposas, que muchas de ellas no eran ni hebreas, cuando desde nuestro padre Abraham el Señor les pidió que estuviesen con mujeres hebreas. Pero precisamente eso fue lo que causó la desgracia y la derrota de nuestro querido rey Salomón. ¿Ven? Así que en esencia esa va a ser la actitud de nuestro querido profeta. Va a tener estos dos mensajes, los cuales van a ser repetitivos. Primer mensaje, para entonces ya mañana pasar a la estructura primero. La reconstrucción del templo, y hay una parte espiritual o escatológica, es decir, preparar la manifestación que el Señor va a tener. Él habla de una manifestación, Dios se va a manifestar. Quizás con el profeta veía una llegada del Señor, pero vamos a ver cómo lo digo para no confundir. El problema de Ageo, problema, yo digo que es problema, Ageo está muy claro, yo no soy Ageo, es que esta manifestación de Dios se va a manifestar, él un poquitito la limita a la figura del rey. Por lo tanto, va a ser un poquito difícil citar al profeta Ageo
para hablar de Jesucristo como Mesías, porque él cierra esa manifestación en la figura de el rey, pero del rey de Israel. Por lo tanto, no pasa como habíamos visto con nuestros profetas anteriores, Miqueas, que era lo que nosotros pedíamos, ¿verdad? ¿Quién iba a ser ese? Iba a ser un pastor. Por lo tanto, es una figura, un tipo se llama, un tipo, una figura que se puede asignar a Jesucristo. El asunto es que en esta escatológica está muy cerrada, por decirlo así, al rey de Israel. Y como está muy cerrada al rey de Israel, va a ser un poco difícil abrazar al profeta con sus sentencias o sus profecías, o como se va a llamar los oráculos a Jesús. Bien. Vamos a ver esa limitación editorial o lingüística de nuestro profeta Ageo, nuestro profeta Ageo. Así que una vez que nosotros veamos eso, mañana vamos a ver el contenido. El contenido en 4 puntos. Vamos a ver la correspondencia de capítulo 1 y capítulo 2, y entonces vamos a ver la comparación, por decirlo así, de nuestro profeta Ageo con los profetas contemporáneos, como lo va a hacer el profeta Isaías, como lo va a hacer Zacarías, y como vamos a ver en Esdras. Porque es bien interesante que Esdras, después usted echa un ojito en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, y capítulo 6, versículo 14, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, y capítulo 6, versículo 14, va a hablar de ambos profetas. ¿Cuáles ambos profetas? Zacarías y de Ageo. Pero como yo les decía, Ageo va a tener, por decirlo así, la exclusividad en el tema de la construcción del templo. Es que yo me identifico mucho con el profeta Ageo, porque tiene dos cosas. Trabaja la construcción del templo y va con prisa, así que fustiga un poco, y eso es bien importante para que no nos durmamos, como dice el apóstol San Pablo, que despertemos del sueño. A veces nosotros, ¿verdad? Yo les decía el domingo que pensamos que vamos a vivir 175 años y vamos con una lentitud de fe terrible, ¿no, hermano mío? No sabemos ni el día ni la hora. Le damos gracias al Señor, y mañana continuamos con los 4 puntos de los temas principales o el contenido de nuestro profeta, que tienen, lo interesante es que estos oráculos tienen fecha, tienen día, o sea, son unos oráculos muy exactos que veremos que es un asunto de la edición, pero los sitúan en un momento súper concreto. Así que yo creo que este es el profeta datado más exacto que encontramos en las Escrituras. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo, porque me perdería. Amén. Que tengan una hermosa noche. Papito Dios nos dé un sueño restablecedor, que mañana hay un montón de cosas que hacer por el reino de Dios y su justicia. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja.